que es el área de los empleados. En el video anterior, Patricia, que está acompañándonos nuevamente, Patricia Gómez, nuestra abogada, nos hizo hincapié sobre el tema de los empleados, pero también hiciste una gran diferencia entre lo que era... Lo que pasa es que te dije que hacía la salvedad de que el tema que yo estaba manejando en ese momento se refería a empleados únicamente. ¿Por qué? Porque es que uno puede tener una relación de trabajo con una persona, haber contratado a una persona y que no se considere un empleado, sino un contratista independiente. Y entonces nuestro tema, perdóname, sí, nuestro tema sería cuál es la diferencia entre contratar un empleado fijo, digamos que esté ahí constantemente, y lo que es tener un contratista independiente. Más o menos. Okay. Lo que es importante es que tengamos en cuenta que pueden presentarse las dos situaciones y que las obligaciones son diferentes, cambian, porque son mucho más exigentes las obligaciones que tenemos para nuestros empleados que las que tenemos para con personas que son contratistas independientes. Y no siempre es claro qué tipo de relación hay. En otras palabras, uno puede creer que la persona con la que está trabajando es un contratista, pero aunque tenga un contrato, a veces hasta por escrito, que lo denomine así, la realidad de la relación es tal que si en un momento dado esa persona lo llega a demandar a uno, diciendo, mira, es que yo soy empleado realmente y tú me debías esto, esto y esto y esto, uno puede decir, pero ¿cómo? Bueno, hay casos en los que a pesar de que el empleador o la persona, el dueño del negocio, usted piensa que tiene un empleado, un contratista, resulta que en un juzgado, en una corte, le pueden decir, qué pena, aunque usted pensaba que era un contratista, dado tal, tal y tal y tal, es un empleado, luego tenía tales obligaciones. Entonces, como para que nos quede claro para las mujeres que nos están viendo, para esas que tienen ahorita mismo la intención de contratar a alguien, ¿cómo yo diferencio eso? ¿Cómo sé yo cuáles son las reglas típicas que me dicen, ok, esto es un contrato de un empleado independiente? Yo mucho me temo que las cosas a veces no son blanco, blanco, negro, negro, negro. ¿Okay? Y el problema se presenta precisamente cuando hay ambigüedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para prevenir el problema, es primero que todo tener muy claro qué queremos tener. Podemos querer tener un empleado y asumir la cantidad de obligaciones que eso acarrea. Por ejemplo, las obligaciones de hacer las retenciones de impuestos, en fin, hay cosas que son en común, que se tienen, pero también es posible que a veces digamos, mira, no me quiero echar la carga de tener un empleado porque laboralmente eso implica unos costos, hay un manejo de impuestos diferentes, son unas formas diferentes, en vez del W2, por ejemplo, que presenta ese empleado, cuando tú tienes una persona que es contratista independiente, no le tienes que hacer firmar el W2, sino que está la otra forma, que es específica para el contratista. En fin, la diferencia es, más que nada, un chequeo de realidad. Entre más control tenga la persona que le da el trabajo al trabajador sobre la forma como desempeña ese trabajo, el cómo, el dónde y el cuándo. Entre más control tenga uno sobre el trabajo de esa persona, más se parece a una relación de empleador-empleado que a una relación de contratista independiente. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, ¿qué se te ocurre? Por ejemplo, hablemos de una persona que tiene una panadería, digamos, y decide que necesita una persona en cierto horario para que genere cierta cantidad de pan o cierta clase de pan. ¿Eso qué vendría a ser? Tú necesitas un panadero. Tú eres el dueño de la panadería, necesitas un panadero. Tienes una de dos. Ok. O contratas a ese panadero, a esa persona, para que venga a tu tienda o a tu sitio de lunes a viernes, de 8 a 12, o a la hora que haya que hacer el pan, porque el pan normalmente se hace temprano en la mañana y luego temprano al comenzar la tarde, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, si tú contratas a esa persona y le dices, mira, yo necesito que saquemos, yo no sé, 300 panes al día, ¿verdad? Y que sean tantos de sal, tanto de dulce, la que sea. Pero tú no le dices a esa persona, tienes que estar aquí entrando en punto a las 5 de la mañana, tienes que tienes que utilizar esta mantequilla que es la que yo utilizo, esta harina que es la que yo utilizo, hacer el brownie con estas especificaciones a la gente que viene a comprar aquí.
no le gusta sino, ¿qué te digo? Con walnuts o con maní o con lo que sea. Entre más instrucciones tú le dejas a esa persona y esa persona tenga que seguir las reglas que tú le pones, estar a la hora que tú le dices, hacer con las características que tú le dices, utilizando los implementos que tú le das, aunque tú puedas pensar que ese es un contratista, porque no está ahí todo el día, que a veces uno piensa el empleado es la persona que está desde que uno abre el negocio hasta que uno se va. Pues no, de repente tú puedes tener un empleado por horas, y, o sea, no porque no esté ahí todo el día, deja de ser un empleado para convertirse en un contratista. Y desde el otro punto de vista, si esa persona, a ti lo que te interesa es que produzca los 300 panes, y no los hace ahí en tu panadería, sino que los hace en la suya, y te los trae, tú no sabes ni la receta, ni a qué hora, si los hizo en la mañana, o en la madrugada, o la noche anterior. Mientras a ti lo que te necesites es que te llenen las alacenas, y esa persona te los esté trayendo, eso se parece más a un contratista que a un empleado. Y entonces los derechos y las exigencias vendrían a ser diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Son diferentes, porque por ejemplo, el derecho al pago, por ejemplo, en el caso de un contratista, el contratista normalmente te va a decir, mira, yo por hacerte este trabajo te cobro tanto, y tú tienes una flexibilidad mayor de decir, ok, yo te pago esto o yo te pago lo otro. Pero si se trata de un empleado, tú tienes que verificar como empleador que tú estés dando un pago justo. ¿Cómo lo sabes? Por el tipo de trabajo, en el área, hay récords, ¿ok? Eso es importante. Pero hay otro problema que se me viene a la mente que es muy importante. Una persona que esté en este país de forma ilegal, ¿tú le puedes dar trabajo como empleado? No. Aunque sea independiente, tampoco. Independiente sí. Ese es el tema. Ese es un tema importante. Cuando tú tienes a un empleado como tal, empleado con todos los papeles, está en tu nómina, cuando tú lo has contratado, tú tienes que verificar por obligación. Teóricamente, todos nosotros tenemos que darle la forma y ver, llenar. Que nos verifica que es legal, o que, Sí, está, que puede tener los y permisos de guardarla, trabajo. porque esa no es una forma que uno hace y se la manda a la IRS, pero uno la tiene que guardar porque el día de mañana te viene una auditoría, tú tienes que mostrar, no, mire, ellos están aquí ilegales y yo he cumplido, y si no te ponen una multa. Con un contratista independiente, no. Tú no tienes. Porque tú no tienes que indagar, no. Eso en realidad no tiene que ver contigo. Porque tu obligación legal está limitada a averiguar eso para las personas a quienes tú les das empleo. Óigase bien otro detalle, no necesariamente tiene que ser con salario que uno le paga a las personas. Tú puedes tener un empleado y que tú le estás dando alojamiento, le estás dando comida, le estás dando otra forma de contraprestación, entonces no puedes decir, no es que yo no le pago plata. Mayor responsabilidad tiene un empleador para con sus empleados que con contratistas independientes. Eso es como que digamos el tema macro. Pero, o sea, el contratista independiente pudiese decir, no trabajo más contigo y ya. O sea, el empleado tiene que tener cierto protocolo para salir de su sí, digamos. No, sí, no, porque aquí en los Estados Unidos, en Florida específicamente, primero que todo va a tener que ver cómo tú hagas hecho tu contrato. Si ya tú tienes un contrato de trabajo, que es lo ideal, tú le dices, mira, tú no me puedes dejar el puesto botado, si tú te tienes que ir, tienes que darme un aviso de tantos días, y si no, yo tengo el derecho de retener tanto dinero de lo que sería tu salario y viceversa. Las relaciones en Florida son diferentes, las maneja la ley. Si tú no tienes un contrato, tú no tienes que decirle a la persona ni siquiera por qué causal le vas a despedir. Basta con que no sea una causal injustificada. Y la persona, y de la misma margen, de la otra cara de la moneda, que es lo que tú preguntas, te puede decir, chao, te vi. Te vi. Igual, no hay ninguna, entonces... es más difícil. Si tú no tienes un contrato, es más difícil. Es más difícil. Ahora bien, cuando se contrata a una persona independiente, ¿recomiendas también generar un contrato para ellos? Obvio. Obvio. Sí, porque hay que ser específico. No, claro. Muchas veces uno quiere contratar al amigo, al primo, que para que me haga algo. Y pero casi es que importante. te diría, perdón que te interrumpa, con mayor razón, porque el empleado se tiene que portar bien porque él tiene que venir al día siguiente, él va a estar contigo, tiene una relación estable, le interesa. El contratista que tú trajiste para que te hiciera la pared después de que tú le pagaste, chao, se fue. O no te terminó el trabajo, y cómo haces
Patricia, muchísimas gracias. Yo realmente siento que esto es un tema primordial. Me gustaría muchísimo que las mujeres que tengan alguna pregunta se comuniquen con Patricia a través de nuestra página de internet o vayan a la página y encuentren su número telefónico. Ella va a estar dispuesta de responderles algunas de sus preguntas. Es indispensable, nuevamente, la educación importante. Las invito, por favor, a que sigan viendo nuestros siguientes videos. Allá van a encontrar muchísima más información. Muchísimas gracias por vernos, por escucharnos. Esperamos sus opiniones, sus críticas. Para nosotros es muy importante. Las invito a www.tvempresariasunidas.com, una página interactiva creada especialmente para ti, mujer emprendedora. Muchísimas gracias. Gracias.